Antes de que todo comenzara a desmoronarse, mi vida parecía normal. Esa palabra, normal, puede sonar monótona o incluso carente de emoción, pero para mí significaba paz, estabilidad y rutina. Me levantaba cada mañana al lado de mi esposo, compartiendo un espacio y una vida que habíamos construido juntos. Nos movíamos en el mismo universo, aunque, en retrospectiva, quizás con frecuencia caminábamos como dos extraños que solo coincidían en el tiempo y el espacio. Sin embargo, para mí, estaba bien. Nunca pensé que, normal, fuese algo malo, de hecho, me daba cierta seguridad. La cotidianidad tenía un sabor agridulce, como un café que tomas por costumbre sin notar su amargura, porque en el fondo, esa sensación familiar te reconforta. Mi esposo y yo teníamos nuestros roles claramente definidos, nuestras responsabilidades, nuestros espacios, y de alguna manera, sentía que todo iba como debía ir. Había días de risas, de anécdotas tontas, de escenas improvisadas, pero también había días en los que simplemente coexistíamos, atrapados en la comodidad de lo predecible. Recuerdo las tardes en que ambos llegábamos cansados, quizás intercambiando alguna sonrisa o broma, pero en su mayoría, sumidos en nuestros propios pensamientos. Las palabras eran cada vez menos, y si soy sincera, pensé que era normal, que con el tiempo las parejas caen en una especie de silencio cómplice, un silencio que no molesta ni hiere, pero que tampoco invita a profundizar. En algún punto, me convencí de que el amor verdadero era así: menos palabras, menos emociones intensas, menos de todo. Solo estar. Pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que algo faltaba. La chispa que nos unió al principio se había ido apagando lentamente, como una vela que se consume sin que te des cuenta. Al principio, nuestras conversaciones eran profundas, compartíamos sueños, ambiciones, miedos. Pero con el tiempo, estos momentos se volvieron escasos. Los sueños se convirtieron en responsabilidades y los miedos en realidades que preferíamos ignorar. Sin darnos cuenta, dejamos de vernos a los ojos, de explorarnos, de comprendernos. Pasábamos los días sumergidos en nuestras propias rutinas, seguros en la creencia de que el amor era eterno y que el compromiso que habíamos hecho algún día era suficiente para sostener todo. Sin embargo, la cotidianidad empezó a volverse pesada. Como una mochila que no sientes al inicio, pero que con el tiempo empieza a dolerte la espalda. Mi trabajo, sus obligaciones, nuestros círculos sociales, nuestras familias, todo empezó a llenar un espacio que solíamos compartir solo él y yo. Sin darnos cuenta, comenzamos a vivir nuestras vidas en paralelo, cada uno en su propio carril, cruzándonos de vez en cuando, pero sin detenernos realmente a conectar. Nos alejamos poco a poco, como si fuéramos dos islas que se mueven en direcciones opuestas sin saber que algún día estaremos completamente separados. Cada vez que intentaba recordar el último momento en que realmente habíamos hablado, me encontraba en un vacío. No podía señalar un instante específico en el que todo se detuvo. Era más como una serie de pequeñas ausencias, de decisiones no tomadas, de cosas que dejamos de decirnos. Me daba miedo enfrentar esta realidad, y en lugar de hacerlo, seguía adelante, convencida de que era solo una fase. Me repetía a mí misma que todo el mundo pasa por esto, que el amor maduro era silencioso, que no necesitaba de grandes demostraciones. Pero ahora sé que estaba equivocada. Mi esposo era un hombre reservado, alguien que no solía exteriorizar sus emociones con facilidad, y yo, tal vez, me acostumbré demasiado a esto. Comencé a construir una versión de él en mi mente que me resultaba cómoda, que no me hacía preguntas difíciles ni me pedía cambiar. Pero en algún momento, esa versión idealizada empezó a chocar con la realidad. Empezó a ser evidente que había algo más en él, un silencio más profundo, un cansancio que yo misma no quería ver. Cada vez que nos mirábamos, había algo en sus ojos que no alcanzaba a descifrar, algo que me inquietaba pero que, al mismo tiempo, prefería ignorar. Los fines de semana se convirtieron en una coreografía de actividades prediseñadas, en una lista de tareas a cumplir sin la emoción de antes. Íbamos a visitar a nuestras familias, salíamos a cenar, veíamos una película, y cada vez que regresábamos a casa, el silencio se hacía más largo, más incómodo, como si ambos estuviéramos evitando algo que no sabíamos cómo enfrentar. Yo, en mi zona de confort, asumía que todo esto era pasajero, que era normal, que tarde o temprano volveríamos a ser los mismos de antes.
Pero, en el fondo, también sabía que estábamos perdiendo algo esencial que nos había unido al principio y que, de alguna manera, se estaba desvaneciendo sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada pequeña decisión, cada palabra no dicha, cada gesto ausente, fue construyendo un muro entre nosotros. Un muro que yo no veía, porque estaba demasiado ocupada en mis propias preocupaciones, en mis propias rutinas. Me refugié en mi trabajo, en mis amigos, en todo lo que me daba una distracción de lo que realmente estaba pasando. En lugar de abrirme, de enfrentar el hecho de que estábamos en crisis, preferí convencerme de que todo estaba bien, de que esta era la vida normal que todos llevaban. Había señales, por supuesto. Las sabía, pero yo no quería verlas. El día en que él dejó de buscar mi mano cuando caminábamos juntos, el día en que comenzó a pasar más tiempo en el teléfono que hablando conmigo, el día en que dejó de mirarme con la misma ternura de antes. Cada uno de esos momentos era una alerta, una llamada a despertar, pero yo estaba demasiado cómoda en mi mundo, en mi idea de lo que creía que era el amor. Me aferraba a la seguridad que la rutina me daba, a la falsa sensación de que todo estaba bajo control. Y así pasaron los días, los meses. Nuestra relación se volvió como una planta que dejas de regar, que aún se mantiene en pie por inercia, pero que cada día está más débil, más seca, más frágil. Sabía que algo estaba mal, que estábamos en un punto en el que ya no podíamos seguir ignorando lo que nos estaba separando, pero no quería enfrentar esa realidad. No quería aceptar que tal vez, solo tal vez, ya no éramos los mismos. Y entonces, ocurrió algo que lo cambió todo. Algo que me obligó a abrir los ojos y a enfrentar la cruda verdad de que mi matrimonio estaba al borde de un precipicio. No era un evento grandioso ni una discusión acalorada, sino un simple momento de silencio en el que ambos nos dimos cuenta de lo que estábamos perdiendo. Fue en ese instante que supe que no podía seguir viviendo en mi burbuja de normalidad, que algo tenía que cambiar. Y ese fue el principio del fin, el momento en el que comenzó mi verdadera aventura. Después de aquel momento de silencio tan revelador, mi corazón se llenó de una inquietud que nunca antes había sentido. Me encontré mirando al techo esa noche, incapaz de dormir, repasando cada instante, cada palabra y cada gesto que alguna vez compartimos. Algo dentro de mí se removía, como una voz que me decía que no podía seguir ignorando lo que sucedía. Fue ahí cuando entendí que nuestro matrimonio no solo estaba en pausa, sino que estaba cayendo en un abismo del que quizás no habría retorno. Esa noche fue el comienzo de un cambio profundo, el momento en que me vi obligada a mirar mi vida y mi relación con otros ojos. Comencé a recordar los primeros días juntos, las pequeñas cosas que hacíamos sin pensar, y cómo esos momentos llenaban cada espacio de mi ser. Pero ahora, ¿dónde estaban esas risas? ¿Dónde estaba la complicidad? Todo se había convertido en una serie de rutinas sin alma, en miradas vacías que evitaban confrontar el problema. Mi mente seguía regresando a la imagen de sus ojos, de cómo me miraba aquella noche con una mezcla de cansancio y resignación que, hasta ese momento, había decidido ignorar. Fue un llamado urgente, una especie de alarma silenciosa que me decía que ya no había tiempo para seguir fingiendo que todo estaba bien. Al día siguiente, fui al trabajo como de costumbre, pero sentía que el mundo a mi alrededor había cambiado. Todo se sentía distante, como si mis pensamientos estuvieran atrapados en un torbellino de emociones. Durante el trayecto en el autobús, intenté concentrarme en el paisaje que pasaba frente a mí, pero cada imagen se transformaba en recuerdos, en escenas de momentos pasados que me hacían preguntarme en qué momento habíamos dejado de ser nosotros. Me preguntaba si él también sentía esa misma nostalgia, ese mismo peso que me estaba hundiendo. Me daba miedo pensar que, tal vez, él ya había tomado una decisión sin decirme nada. Ese día, sentí una necesidad casi desesperada de hablar con él, de decirle todo lo que estaba pasando por mi mente. Llegué a casa temprano, con la intención de tener una conversación profunda, honesta, de esas que nos debíamos desde hacía mucho tiempo. Pero cuando llegó, algo me detuvo. Nos miramos como dos extraños, y las palabras que tenía preparadas se desvanecieron. Sentí que no estaba lista, que no tenía las herramientas para enfrentar esta realidad de golpe. Sin embargo, algo cambió en mí esa noche. Fue la primera vez que admití que había un problema real, y que yo era en gran parte responsable de lo que nos estaba ocurriendo. Pasaron varios días antes de que pudiera reunir el valor para hablarle.
Durante ese tiempo, reflexioné sobre mis propias fallas, sobre cómo había permitido que la comodidad y la rutina se apoderaran de nuestra relación. Recordé cada vez que había evitado una conversación difícil, cada vez que había preferido refugiarme en mi teléfono en lugar de mirar en sus ojos. Me di cuenta de que había dejado que mis inseguridades y miedos se interpusieran entre nosotros, que había dejado que una parte de mí se apagara lentamente sin siquiera darme cuenta. Y, finalmente, entendí que este era el momento de cambiar, que debía enfrentar mis propios demonios si quería recuperar lo que habíamos perdido. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, un día finalmente decidí enfrentar la realidad y hablar con él. Esa noche, después de la cena, me armé de valor y le pedí que se sentara conmigo. Había tantas cosas que quería decir, pero las palabras no salían como las había imaginado. Lo miré a los ojos, buscando esa conexión que parecía haberse esfumado. No fue una conversación fácil, fue incómoda, dolorosa y llena de silencios incómodos. Le confesé mis miedos, mis inseguridades, le hablé de la rutina y de cómo me había refugiado en ella sin darme cuenta de que estaba destruyendo lo que más amaba. Él me escuchó en silencio, con una expresión que no podía descifrar. No había enojo, pero tampoco consuelo. Simplemente me miraba, y por un instante me pregunté si tal vez ya era demasiado tarde. Le expliqué que quería cambiar, que estaba dispuesta a hacer todo lo posible para recuperar lo que habíamos perdido, que estaba dispuesta a luchar por nosotros. Pero cuando terminé, su respuesta me dejó helada. Con una calma que me rompió el corazón, me dijo: "No sé si quiero seguir intentándolo". Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, que todo lo que alguna vez había creído sólido y seguro se había convertido en arena que se escurría entre mis dedos. Era el peor escenario que jamás había imaginado, y, sin embargo, allí estaba, mirándome a los ojos y diciendo que ya no sabía si quería seguir a mi lado. Fue en ese momento que me di cuenta de que este no era solo un llamado a salvar nuestro matrimonio, era un llamado a enfrentarme a mí misma, a mis errores, a mi propia incapacidad para enfrentar la realidad. Sentí un dolor profundo, una mezcla de tristeza, arrepentimiento y culpa. No podía creer que había permitido que las cosas llegaran tan lejos, que había dejado que el amor de mi vida se sintiera tan desconectado de mí. Y, aún así, algo dentro de mí se resistía a rendirse. No podía aceptar que todo había terminado, no podía permitir que nuestra historia acabara de esa forma. Así que, a pesar de su frialdad, a pesar de la distancia que ahora nos separaba, le pedí una última oportunidad. Le supliqué que nos diera un tiempo, que me dejara mostrarle que podíamos cambiar, que podíamos recuperar lo que habíamos perdido. Él me escuchó, pero no me dio una respuesta. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no podía tomar una decisión en ese momento. Fue un golpe duro, pero en el fondo, esa pequeña chispa de esperanza era suficiente para mí. Sentí que había sido escuchada, que tal vez, aunque fuera solo un tal vez, había una posibilidad de reconstruir nuestro amor. Este era mi llamado a luchar, a demostrarle que el amor que alguna vez compartimos aún estaba ahí, escondido bajo capas de rutina y desencanto. Pero sabía que no sería fácil, que este sería el viaje más difícil de mi vida. Esa noche, me sentí como si estuviera al borde de un abismo, enfrentando mis propios miedos y debilidades. Sabía que, si realmente quería salvar mi matrimonio, tendría que enfrentar partes de mí misma que había evitado por tanto tiempo. Tendría que dejar de lado mi orgullo, mi necesidad de control, y aprender a escuchar, a conectar, a amar de una manera más auténtica. Este era el comienzo de mi aventura, una aventura que no sabía a dónde me llevaría, pero que estaba dispuesta a recorrer hasta el final. Después de esa desgarradora conversación, me encontré en un lugar oscuro. Me sentía perdida, sola, y con una profunda sensación de desesperanza. Había intentado abrirme a él, había puesto en palabras mis miedos, mi deseo de luchar por nosotros, pero su respuesta me hizo dudar de todo. Me encontré cuestionando cada paso que había dado, cada momento en el que dejé que la rutina reemplazara el amor y la conexión que una vez compartimos. ¿Era realmente posible salvar algo tan roto? ¿Era yo siquiera capaz de hacerlo? Buscando respuestas, me volqué a lo poco que podía ofrecerme un sentido de dirección. Recordé las conversaciones con mi mejor amiga, esas confidencias que compartimos a lo largo de los años, y supe que ella sería la primera persona a quien podría recurrir. Sabía que sería honesta conmigo, aunque sus palabras dolieran.
Esa noche, la llamé y, entre lágrimas, le conté lo que estaba ocurriendo. No podía ni hablar bien, mis palabras se entrecortaban por el llanto y la angustia, pero ella escuchó en silencio, con la paciencia que solo un verdadero amigo puede ofrecer. Después de dejarme desahogar, ella me dio el consejo que necesitaba escuchar, aunque en ese momento me resultara difícil aceptarlo. Me dijo que, si realmente quería salvar mi matrimonio, tendría que trabajar en mí misma primero. Que antes de intentar cambiar algo en nuestra relación, debía enfrentarme a las partes de mí que había estado evitando. Me habló de cómo había dejado que el orgullo y el miedo controlaran mis decisiones, de cómo había construido un muro alrededor de mis emociones, y que este viaje no sería fácil. Vas a necesitar ayuda, me dijo, pero tienes que estar dispuesta a aceptar que no tienes todas las respuestas. Su consejo fue como un llamado a despertar. Sabía que tenía razón. Había pasado tanto tiempo enfocada en lo que estaba mal en nuestra relación, en lo que él no hacía, que nunca me detuve a pensar en mi propio papel en todo esto. Había dejado que mis inseguridades y expectativas no cumplidas se acumularan, sin darme cuenta de que eso también estaba afectando la dinámica entre nosotros. Esa noche, después de hablar con ella, sentí una mezcla de alivio y temor. Sabía que tenía que enfrentarme a mí misma, que tenía que hacer un cambio real si quería recuperar a la persona que amaba. Decidí buscar ayuda profesional. Siempre había tenido la idea de que la terapia era algo a lo que uno recurría solo en situaciones extremas, pero en este momento, no tenía dudas de que esto era precisamente lo que necesitaba. No podía resolver este problema sola, y si realmente quería un cambio, necesitaba la guía de alguien que pudiera ayudarme a entender mis propios patrones, mis miedos y las razones detrás de mis decisiones. Llamé a una terapeuta recomendada por mi amiga, y unos días después, estaba sentada en su consultorio, lista para enfrentar mis propios demonios. La primera sesión fue intensa. Me sentía expuesta, vulnerable, y al mismo tiempo aliviada. La terapeuta me escuchó con paciencia mientras le contaba todo, la rutina que había consumido nuestra relación, los momentos en que ignoré las señales de desconexión, y la conversación en la que él me dijo que no sabía si quería seguir intentando. A medida que hablaba, sentía que una parte de mí se liberaba, que por primera vez estaba poniendo en palabras lo que tanto me había costado aceptar. Ella me ayudó a ver que gran parte de mi angustia provenía de una necesidad de control, de una expectativa rígida de cómo debía ser el amor. Me mostró cómo había dejado que esas expectativas nublaran mi visión, como mi deseo de tener una relación perfecta me había impedido ver la belleza de lo imperfecto, de los altibajos que son parte de cualquier relación real. Fue un golpe duro, pero necesario. Me di cuenta de que tenía que soltar esa idea de perfección y aprender a aceptar las cosas como eran, a él como era, y no como yo quería que fuera. La terapia se convirtió en un espacio seguro, un lugar donde podía explorar mis propios miedos sin juicio, donde podía empezar a construir una versión de mí misma más fuerte y consciente. Durante las siguientes semanas, trabajamos juntas en entender mi pasado, en identificar los patrones de comportamiento que repetía una y otra vez, sin darme cuenta de que estaba dañando mi relación. Me di cuenta de que muchas de estas inseguridades venían de experiencias que nada tenían que ver con mi esposo, pero que yo había cargado a lo largo de los años sin resolverlas. Mientras exploraba estas partes de mí, empecé a entender que si quería salvar mi matrimonio, no podía hacerlo por miedo a perderlo, sino por amor genuino, por respeto y aprecio hacia la persona que él era. La terapeuta me enseñó a reconocer las señales de mi propia ansiedad, a enfrentar mis miedos sin permitir que me controlaran. Me dio herramientas para comunicarme de una manera honesta y abierta, para expresar mis sentimientos sin esconderme detrás del orgullo o la defensiva. Fue un proceso doloroso, porque significaba enfrentar cosas de mí que prefería ignorar, pero también fue liberador. A medida que avanzaba en este proceso, también comencé a hablar más con mi amiga, quien se convirtió en mi confidente y apoyo constante. A veces, simplemente necesitaba escucharme, recordarme que este viaje no sería lineal, que habría días en los que me sentiría débil, en los que dudaría de mí misma y de mis decisiones. Pero ella siempre estaba ahí para recordarme que cada paso que daba, por pequeño que fuera, me acercaba un poco más a la persona que quería ser. Su apoyo incondicional se convirtió en una de las columnas de este proceso, un recordatorio de que, aunque el viaje fuera difícil, no estaba sola. También me acerqué a mis propios padres en busca de orientación. No era fácil, ya que siempre había tenido una relación algo distante con ellos, pero sentí que en este momento necesitaba toda la ayuda posible.
Hablé con ellos sobre mis miedos, sobre los errores que sentía haber cometido, y aunque al principio fue incómodo, ellos me brindaron una perspectiva que nunca antes había considerado. Me recordaron que el amor verdadero es un compromiso constante, una elección diaria, y que no siempre es fácil, pero que, si realmente lo deseaba, tenía que estar dispuesta a luchar, no solo por mi relación, sino también por mi propio crecimiento. Estas conversaciones y la terapia me dieron una nueva perspectiva. Comencé a ver que el verdadero desafío no era solo salvar mi matrimonio, sino salvarme a mí misma de las partes de mí que habían construido muros a mi alrededor. Comprendí que no podía acercarme a él de manera auténtica si no me acercaba primero a mí misma, si no aprendía a aceptar mis propias fallas y a amarme a pesar de ellas. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero por primera vez, me sentía con las herramientas y el apoyo necesario para enfrentar el desafío. Esta etapa de asistencia me mostró que no estaba sola en mi lucha, que había personas en mi vida dispuestas a ayudarme, a guiarme y a apoyarme. Con el tiempo, empecé a sentir una especie de esperanza renovada. No sabía si lograría salvar mi matrimonio, pero estaba segura de que, pase lo que pase, saldría de esta experiencia siendo una persona más fuerte y más consciente. Estaba lista para el próximo paso, para enfrentarme a los desafíos que vendrían, con la seguridad de que ahora tenía las herramientas y el apoyo necesario para enfrentarlos. Después de semanas de terapia, conversaciones profundas con mi amiga y una nueva conciencia sobre mí misma, sentí que estaba lista para dar un paso importante. Sabía que este viaje hacia el autoconocimiento y la reconciliación no sería lineal ni fácil, pero algo en mi interior había cambiado. Ya no se trataba únicamente de salvar mi matrimonio, se trataba de enfrentar mis propios demonios y de asumir la responsabilidad de mis acciones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba lista para dejar atrás la vida que conocía y sumergirme en lo desconocido, sin la seguridad de saber cómo terminaría esta historia. El primer paso hacia este cambio fue regresar a él, a mi esposo, y abrirme de una manera que nunca antes había hecho. En el pasado, siempre había mantenido una barrera, un escudo invisible que me protegía de mostrarme vulnerable, de dejarme ver tal y como era. Pero ahora sabía que esa barrera no había hecho más que alejarnos, había contribuido a la distancia que nos separaba. Esta vez, estaba decidida a ser completamente honesta, a arriesgarme y mostrarle cada parte de mí, incluso aquellas de las que no estaba orgullosa. Organicé una cena en casa. Preparé algunos de sus platillos favoritos, cuidando cada detalle. Quería que sintiera que esta vez iba en serio, que no era solo otro intento superficial de solucionar las cosas. Mientras cocinaba, mi mente estaba llena de pensamientos, de palabras que quería decirle y de miedos que aún me acechaban. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si mis esfuerzos no eran suficientes? A pesar de mis temores, sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que fuera necesario, de dejar de esconderme y finalmente cruzar esa línea que tanto tiempo me había asustado. Cuando él llegó a casa, me saludó con la misma expresión neutral de siempre, como si estuviera esperando otro intento fallido de arreglar las cosas. Nos sentamos a cenar en un silencio incómodo. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban ligeramente mientras cortaba el primer bocado. Sabía que si no hablaba ahora, perdería el valor. Así que tomé una profunda respiración y empecé a hablar. Le conté todo lo que había estado aprendiendo en terapia, sobre las inseguridades y miedos que me habían llevado a construir muros a nuestro alrededor. Le hablé de cómo había dejado que la rutina y la comodidad se apoderaran de nuestra relación, de cómo me había refugiado en mi propia idea del amor, sin darme cuenta de que él estaba luchando en silencio. Fue una conversación larga, llena de pausas y silencios incómodos, pero esta vez, estaba decidida a ser completamente honesta. Le conté sobre los momentos en que lo ignoré, en que lo di por sentado, y cómo ahora entendía el dolor que eso le había causado. Él me escuchaba en silencio, sin apenas reaccionar. Su expresión era seria, pero no distante. Por momentos, sus ojos se suavizaban, como si algo de lo que estaba diciendo lograra llegar a él. Me sentí vulnerable, desnuda emocionalmente, sin ninguna barrera que me protegiera. Era aterrador, pero también liberador. Esta era mi salida, mi paso hacia lo desconocido. Sabía que al final de esta conversación, nada volvería a ser como antes, y eso me llenaba de un temor profundo.
Al final de la cena, después de todo lo que le había dicho, me miró en silencio durante unos instantes. Parecía que estaba buscando las palabras adecuadas, como si también estuviera enfrentando sus propios miedos.